Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, la número 35. Muchísimas gracias por acompañarnos en todas las películas que están conformando y el programa que conforma esta edición. Y gracias por acompañarnos particularmente en la conversación que vamos a tener ahora en torno a la película Isabela, dirigida por Matías Piñeiro, que forma parte de nuestra competencia internacional. Matías viene trabajando bajo el amparo de la poética de Shakespeare ya en varias de sus películas, y por supuesto que de Shakespeare conocemos las historias, las hemos visitado varias veces, pero las películas de Matías, cada una de ellas, es totalmente sorprendente porque tiene una musicalidad que es muy propia de él, que refleja su modo original de entender la vida, que refleja a su vez un modo amoroso y humano de entender el cine. Tenemos el placer de estar aquí con Matías Piñeiro, con Agustina Muñoz, con María Villar y con Melanie Shapiro, para poder hablar un poco en torno a Isabela. Hola Ceci, muchas gracias. Muy contento de estar acá, de poder mostrar la película en el festival, sea el contexto que sea, y poder compartir el Q&A acá con las compañeras, amigas y cómplices de la vida. Buenas, Agus, María, Melanie, bienvenidas también. Gracias por la invitación. Y es un placer, la verdad, encontrarnos así juntos, aunque sea cuando presentamos Hermia y Elena en el Festival de Mar del Plata, allí en el Auditorium, fue un gran encuentro, un gran momento, y creo que este también puede llegar a ser bajo las circunstancias en las que estamos, pero muchísimas gracias y siempre es un placer encontrarnos y encontrarnos con el cine que ustedes hacen también. Y recordando un poco Hermia y Elena, justamente, que era una película que era un poco de transición, porque una película de Matías que estaba realizada entre Nueva York y Buenos Aires, de pronto acá aparece un nuevo paisaje, una nueva situación, que es no volver a Argentina, sino ir también a las sierras, ir a Córdoba. Sí, un poco una película llama La Siguiente, y mi idea de hacer una película en Estados Unidos surgió porque viviendo allá un amigo me propuso hacerlo, y entonces hicimos una película acá y allá, pero mi manera de pensar el cine, mi manera de sentir el cine es haciéndolo con este grupo de personas, y entonces es hacerlo en Argentina. Entonces, habiendo hecho ya también películas en Buenos Aires, muy películas de cámara, estas son pequeñas películas, uno también piensa cómo expandirlas, ¿no? Cómo abrir otros horizontes, cómo trabajar otras temáticas, no sé, por ejemplo, el paisaje. Yo no estaba tan acostumbrado a trabajar el paisaje, entonces pensé que podía ser una buena idea partir a Córdoba y a ver cómo me veía en esos zapatos, digamos. Al mismo tiempo, empezamos la película como con bastante arrojo, o sea, no había un guión que estuviera totalmente terminado, estaba lejos de eso, pero había una intención de querer filmar y de mantenerse como una especie de estado de rodaje. Entonces también la idea de empezar esta serie de rodajes, que yo no sabía muy bien cuántos iban a hacer, pero sabía que por lo menos iban a ser 3 en mis idas a Buenos Aires, a Argentina. Dije, bueno, empecemos con algo, empecemos con un viaje, empecemos con una propuesta, una invitación a este grupo de personas que son mis amigues, a empezar esta aventura, digamos, este misterio que Isabela iría haciendo, ¿no? Hasta que la termináramos. Sí, en la película recién decías en ponerte en estos zapatos, y pensaba también como en los zapatos de María, del personaje que María lleva adelante en la película, que es como, que es muy fuerte. María está en la película, transita diferentes momentos de su vida, en la vida real, que también se ven reflejados en la película, y es muy bonito ver cómo la película va incorporando también la vida, lo que va ocurriendo, lo que va transitando, más allá del tema de los paisajes, y cómo refleja el funcionamiento, yo creo, de grupo como ustedes, como grupo de trabajo, como grupo creativo, como, desde tanto, me gustaría un poco que me cuentes, María y Agustina, cómo ha sido el trabajo en torno a la configuración de estos personajes, de estas relaciones, y del abordaje a la obra esta de Shakespeare en la película. Arranco. Por favor.
¿Qué decir? Porque yo te escuchaba, también lo escuchaba a Matías, y se me venía a la cabeza como, bueno, me llevo bien con trabajar en la incertidumbre, y al mismo tiempo es como un concepto que ahora está muy, muy amplificado y muy usado, pero bueno, lo retomo igual. Sí, me empezaba a acordar de microindicaciones. La verdad es que el primer arrojo que fue irse a Córdoba sin guión, y ahí mismo en Córdoba era pensar todo en chiquito, como bueno, la escena es esta, y no se sabía ni de dónde, ni a qué, ni nada. Y el registro que me quedó de tanto de Córdoba y después de todo el proceso, que en realidad fueron 2 años, donde como decís, hasta se metió un embarazo mío, algo totalmente imprevisible. La sensación que me quedó de todo así del proceso es muy parecido finalmente al día a día de lo cotidiano, que a mí también esta circunstancia de la pandemia, y bueno, yo me despierto en mi casa y no podría decir no sé qué va a pasar porque voy a estar en mi casa, y algo de las pequeñas acciones, el pequeño detalle, y Isabela fue un poco así, fue bueno, probemos la pared y decir este pasaje, y después viene la otra actriz, y todas pequeñas cosas que realmente sumaron y fueron sumando, tanto escena por escena, como después la película entera, que es realmente una especie de rompecabezas. Pero también lo pienso en la construcción esa de la pequeña escena. Me acuerdo mucho en Córdoba, que era como, bueno, agarremos este pasaje de medida por medida, estos 2 árboles, y juntémoslo una y otra vez. Creo que de todos los rodajes fue la que más de micropartículas fue. A mí me quedó ese registro. Y lo que digo que se parece un poco después a lo cotidiano es que uno no como esa sensación, yo no sabía, nunca supe qué era Isabela, qué era el personaje, qué le iba a pasar, o sea, realmente fue una construcción del paso a paso. Y en ese sentido es documental la película, bastante tal vez más que otras, o a mí me queda ese registro. Y después, bueno, el pasaje de la edición, que en algún punto para mí la edición y Matías y Sebastián y Melanie construyen el personaje, porque al haber hecho todo tan en chiquitito, en pequeñas indicaciones, disfrutar eso pequeño, la idea de Mariel me parece que es muy posterior, muy postproducción, digamos. Algo así podría resumir el proceso. Recién hablaba María, Melanie, y Mati del proceso de esto, de construcción, y de que es como estos pedacitos que van apareciendo y tiene una narrativa que es totalmente diferente, creo, a las otras películas que ustedes han venido haciendo. Tiene una narrativa típica, un montaje distinto. Matías hablaba hace un rato, creo, de como algo más como de calidoscopio, y ahora María también. ¿Cómo fue el proceso de eso, de ir haciendo, escribiendo, montando a lo largo de 2 años? O más, no sé. Recién cuando María decía esto del día a día, como que me vinieron un montón de momentos a la cabeza y pensaba como algo de que el proceso también de producción y de construcción de toda la película había sido muy eso, muy el día a día, ¿no? Como ir adaptándonos a ciertas posibilidades, tanto de toda la grupa, como de las posibilidades económicas, como de las posibilidades de los equipos, y a partir de ahí ir construyendo con las ideas que veníamos trabajando, y ese día a día era como muy de ir adaptándonos y como lograr cierta organicidad, ¿no? Del orgánico, de trabajarlo de esa manera, que fue muy disfrutable también, fue diferente a las otras películas en cuanto a que este proceso de filmar, probar, incluso hubo otros armados totalmente diferentes, como de las distintas partes que íbamos filmando, y se fue construyendo de esa manera, y eso fue un proceso como muy disfrutable, me sale, como en comparación con los demás, y no porque los demás no hayan sido muy lindos también, sino como de esto, del día a día. Me quedó esto que decía María, y fue tal cual, del día a día, del mes al mes, y bueno, fueron 2 años de trabajo y de ir y venir. Fue una forma de construirlo que estuvo lindo también. Hay más allá de como ciertas transformaciones que la película propone dentro de sí misma, hay como transformaciones también
algo diferente en el cine que Matías también viene haciendo y que ustedes vienen haciendo. Y hay algo muy particular y muy especial con el color púrpura en esta, desde el comienzo ya, que está muy presente y que se presenta casi como un personaje o un elemento muy importante de la película. ¿Cómo fue, Mati, el descubrimiento de eso? ¿Cómo aparece o emerge? Aparece parecido como esto que mencionaba del paisaje. En el momento de estar trabajando en las películas, está la necesidad de encontrar elementos nuevos a trabajar. De repente algún tipo de deseo que uno quiera como desarrollar. Recuerdo que leí una entrevista que le habían hecho a Fernando López, del fotógrafo de la película, donde hablando con otros fotógrafos, Inés do Castella y Lucio Bonelli, creo, hablaban sobre cómo los directores no pensaban tanto el color, al fin y al cabo, que el color no era como un factor tan fundamental, había más algo del movimiento de la cámara, ¿no? de los lentes, y quizás de otras cosas, pero no tanto el color. Y me agarró como una especie de golpe al ego o algo así, y entonces no, exageré. Entonces como exageramos con lo del púrpura. Y lo del púrpura en particular, entonces dije, a ver, ¿qué sería trabajar el color? También me acuerdo que yo doy clases y me acuerdo que una vez una alumna, Aileen, me preguntó sobre películas que trabajan el color, y me acuerdo que yo, que me gusta bastante ver películas y qué sé yo, me quedé medio bloqueado y dije, es como hay algo que hay que elaborar, ¿viste? Como, y eso me hizo, a ver, pensemos en eso. Y de repente lo conecté con charlas que, por ejemplo, que he tenido con Hugo Santiago, ¿no? Que en su última película trabajaba mucho el color lila, el púrpura, digamos, y cosas que me había nombrado, cosas del color en ciertas cosas que veía y no sé qué, y empecé a ver películas, y viendo películas de repente reparé, no sé, una película que se llama Flores, de Jorge Jacob, que también trabaja con eso, empezó a ver como una especie de resonancia de películas y de referencias que me hizo pensar incluso en terapia aparecía también, el tema del color, me recomendó un libro, mi terapeuta, que empecé a leer y que me empezó a interesar, y de repente encontré en el púrpura una idea de la ambigüedad, una idea de la mixtura, una idea de lo incierto que me resultó pertinente con ciertas preocupaciones que vengo elaborando a lo largo de estas películas, y que en este en particular, en relación a la posición de una actriz teniendo que ser elegida, me parece que había algo que resonaba. Había algo que cuando yo quiero pensar además púrpura, ¿viste? Uno no tiene hay algo que me gusta, que uno no dice mucho púrpura en la vida, ¿no? Uno dice rojo, amarillo, naranja, verde, pero el púrpura lo usamos menos. Hay algo de esa oscuridad, de esa especie de marginalidad del púrpura que me gustó como, a ver, plantémoslo. Y ahí me resultó interesante pensar que es difícil definir qué es el púrpura. Si vos mostrás un conjunto de colores de esas gamas, la gente te va a decir cosas diferentes. Si vos mostrás un naranja, aunque sea más hacia el amarillo o hacia el rojo, te van a decir naranja. En cambio, con algo que es un púrpura, puede ser más violeta, lila, malva. Digo, de repente tiene muchos nombres los gradientes del púrpura. Digo, obviamente que los gradientes del verde también y de los otros también, pero los del púrpura de ese orden son más conocidos, ¿no? Están más cercanos, y que hay un nivel de confusión de qué es lila, qué es púrpura, qué es fucsia, que me gusta. Y esa indeterminabilidad, esa confusión, me parece que también es parte de la película, por lo menos es un eco de la película. Sí, decías de la confusión que genera el púrpura y la confusión que también genera la película, y pensaba también hay momentos donde está eso y cómo está trabajada con mucha sensibilidad y precisión, como esas confusiones o momentos como difíciles que hay por ahí entre la relación entre el personaje que tiene Agustina y el personaje que tiene María, que hay como unas tensiones, y justo entre esto, como entre tensiones de centros, periferias, y de cómo se va construyendo la relación de ellas a lo largo del tiempo en la película. Agus, te quería preguntar también cómo había sido el devenir de esta construcción también. Justo también en relación a eso, como cómo las cosas van deviniendo y cómo las películas se construyen, como me venía mucho escuchando a todas ustedes como la shakespeariana primera Rosalinda, que que filmamos también en verano,
como que me acordaba mucho de ese momento medio intermedio del año que también es medio marginal y es el fin de año, y me acordaba mucho en relación a Isabela, las primeras reuniones en ese medio, en ese fin, y que aparecía mucho, estaba el personaje de María y estaba el mío que pasaba de ser antagonista, doble, espejo, mensajera, ¿cómo se llama también los que te van guiando como en esos cuentos medievales, medio por el bosque y te llevan a tu misión, medio el camino del héroe? Entonces eso, como que cada vez que filmábamos, en relación así como al personaje de María, y el mío que es como más que va pivoteando y aparece y desaparece, en cada instancia de filmación y rodaje entendíamos un poco más esta relación también sensual, que uno también, viste, cuando me acuerdo que llegaban las primeras como montajes y decíamos con Mati, con María y con Melanie, y decíamos, la odiamos a mi personaje, que es como la que está siempre como, bien, ¿no? Y cómo funciona en la vida también esas energías, ¿no? Como esa persona que siempre aparece y que a veces la odias, pero volvés a tu casa y te quedás pensando qué te está diciendo la vida que te la vuelve a traer en relación a tu deseo, en relación como a tu hacer. Y me parece eso, como que a mí me parece muy maravilloso como los últimos procesos de películas juntas, como el comprender el material es a lo largo del tiempo y es en el medio del hacer, ¿no? Como que en medio del rodaje, porque a veces pasa que la directora o el director lo hacen con el productor, por ahí más en la escritura, que es más, y acá está más expuesto en relación al rodaje, y eso es bastante interesante, de cómo se encuentran las cosas. Y Mati, cuando vos empezás a trabajar sobre una película, ya no solo en tu cabeza, sino me refiero cuando ya estás con el equipo, con un equipo que además venís trabajando hace mucho tiempo, ya en varias películas, con algunos, bueno, desde los inicios casi, creo, como María. ¿Cómo también te planteas esos inicios de algo, de un nuevo proyecto? En cuanto con qué elementos vas. En esta, supongo, bueno, no sé, se ven piedras, se ve el paisaje, se ve el púrpura, pero... Con las Shakespeareadas lo que sucede es que el punto de partida es Shakespeare. Es la obra con la que quiero ponerme que nos pongamos a trabajar. Y yo quería, volviendo a esta idea de una película ayuda a la otra a hacerse, en la película anterior, que era Sueño de una noche de verano, que me interesó no trabajar mucho el texto, no ir al teatro. En esta me gustó volver al teatro, ¿no? Volver al texto, que haya bastante texto, porque además es muy potente esta obra, que además tampoco es tan conocida, ¿no? Dentro de las películas, las comedias de Shakespeare, es una comedia problemática, porque es una comedia oscura, es una comedia donde hay decapitaciones y abusos sexuales, digo, es compleja, es una comedia negra, digamos. Entonces había ciertos elementos ahí que me gustaba como darles un poco más de espacio y volver entonces a la actuación. Y después de trabajar mucho con María y Agustina, pero también con Romina Paula, con Elisa Carricajo, con Laura Paredes, con tantas otras actrices, y también con actores como Julián Larquier y Julián Tello, Bigliardi, un montón, empiezo a tener ciertas perspectivas como de lo que es ser actor, ¿no? De qué quiere decir ser actor, digo, sin definiciones netas, claro, pero entender qué es esta cuestión del ser elegido, o ir a una audición, de repente en los puntos fuertes del personaje femenino en Media por Media tienen que ver con una entrevista, con ir a pedirle a alguien algo, ¿no? Y frente a esa situación, un abuso, ¿no? Entonces había ahí algo que me interesó como ponerlo, y me parecía que las audiciones es una manera de trabajarlo y retrabajar, porque hay algo de la repetición y variación que a mí me interesa. Entonces es Shakespeare y cómo se conecta con nosotros, digamos. Y verlo. Hay algo que a mí me resulta fotogénico y es lo que me lleva a hacer las películas, que es verles a ellas, ya sean mujeres, actores o actrices, trabajar, como estar como luchando, danzando, riendo y angustiándose con estos textos frente de la cámara, ¿no? Hay algo que lo que me lleva a hacer estas películas es esa energía que se desprende de ellas, ¿no? Es como, entonces en ese sentido,
ese es el inicio y es el motorcito que después yo empiezo a ejecutar variaciones y empiezo a incluir otros temas, ¿no? Empiezo a incluir lo del color, tomo lo del hermano y lo pongo por ahí, hago lo del paisaje, ¿no? Como empiezo a armar como el trenzado de las cosas. Pero el punto de partida uno podría decir que son ellas, ¿no? Son las actrices, digo, porque Shakespeare y ellas están unidas ahí, ¿no? Como... Es eso, la gracia de ir a un rodaje o de ir a una preproducción a hablar como de qué vamos a hacer, ¿no? Los viernes a la noche nos juntamos con María, digo, sobre todo, a tomar un poco y a pensar si se rompe la silla o no si se rompe la silla, si hay un asistente que besa a un novio o no, si nos vamos a Córdoba o qué, en fin, la vida, como decían antes. Y para vos, Melanie, a llegar a este tipo de películas, con qué llegás también y cómo se va eso, cómo va mutando también dentro del proceso. 2 años es mucho. Sí, no, pero siempre son desafíos lindos, porque justamente es el trabajo en equipo y es estas posibilidades de ir y venir y armar y desarmar e ir tomando decisiones en conjunto, que siempre son orgánicas con las necesidades que tenemos, con las posibilidades que tenemos y con lo que nos sentimos cómodos, ¿no? De cómo trabajarlo. Eso es lo lindo y eso es lo que dio la posibilidad de hacerlo a lo largo de 2 años, sin por ahí tener que correr con que tenés solo 2, 3 semanas para filmar todo y que tiene que aparecer todo en ese momento. Sí, eso. Sí, sobre todo 2 años, hay 2 años de rodaje, ¿no? Como porque uno piensa las películas y no sé qué, que tampoco es para tanto, siempre puede ser más. Digo, siempre hay películas que pueden, con lo cual no es una cosa de estar como midiendo, sino algo de la posibilidad de que la película respire, que el proyecto respire. Yo recuerdo que filmamos, el último rodaje fue en un agosto, y claro, yo quiero terminar la película, pero también hay que ver que si no funciona o si le falta algo, hay que seguir filmando. Nadie nos está, por las condiciones en las que trabajamos, obligando a cerrar ya. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de exhibir tan rápido. Yo realmente me quería mantener en un estado de rodaje, ¿no? Que claro, hay momentos que estás más tenso que otros, hay momentos que no, que tendría ganas ya de terminar o no sé qué, o te das cuenta que estás girando el falso, digo, en fin. Pero la posibilidad de que el proyecto respire, ¿no? Que pida, que vos lo puedas ver lejano de vos y decir, esto le falta esto le falta el otro. Yo en ese último agosto le decía a Melanie, quizás hay que filmar en diciembre, que es cuando yo vuelvo, ¿no? Porque digo, yo me estoy como atado al calendario académico, entonces vengo en las vacaciones de verano y de invierno a la Argentina. Entonces como dije, bueno, yo estoy trabajando ahora en agosto, pero si después algo filmamos lo que yo creo que hay que filmar, que creo que está bien y que lo hablo con cada uno de ellos. Pero si después en el montaje con Sebastián nos damos cuenta que falta el plano de tal cosa o que falta tal cosa de los hermanos o tal otra, y bueno, habrá que filmar, digo, porque tiene que estar bien, ¿no? Nos permitimos trabajar de una cierta manera que nos permite esa elasticidad, con lo cual esa es la elasticidad más importante que cuántos años, que hasta que tan lejos tiramos la bocha, digo, no, porque también puede ser, claro, estuvimos filmando 14 años porque no le pegamos ni una, ¿viste? Como, también puede ser eso, ¿no? Pero no es tanto los números, sino es la elasticidad, digamos. Sí, también como en esto de la posibilidad de vivir en rodaje o de permanecer como en esa sensación a lo largo de más tiempo, también aparecen los otros procesos como el montaje, que fue ir y venir como de probar, no de ir y venir, como de la posibilidad de ir probando cosas y ir armando la estructura de la película, que es tan de particular, y que fue apareciendo a partir de probar los distintos momentos y las distintas partes de la película y de pensar cómo creíamos que funcionaría mejor. Y ahí también decidir, bueno, un poco más, filmamos un poco más, filmamos, ¿no? Como el proceso fue en conjunto también. Y se nota eso, también yo creo que uno como espectador lo siente mucho. Por supuesto es una película que bueno, ahora las posibilidades que tenemos de compartirla y de verla es como en nuestros hogares, pero es una película que vista en cine, vista en una sala, vista como en las condiciones óptimas en las que el cine tiene que ser visto. Particularmente es película que invita mucho a algo muy sensorial, muy experiencial, es como está plena de invitaciones continuas a sentir cosas a través de los colores, distintas emociones, distintos momentos, las tensiones.
por los tiempos también que va teniendo, por la fragmentación que van teniendo, y bueno, es desde ese lugar muy, muy sensorial la película también, más allá de su narrativa. Sí, hay algo hay un momento donde la película había nacido lineal en su primer rodaje. Yo ya tenía un proyecto anterior que había cancelado, que quería que fuera así, como estallado temporalmente, muy fragmentario, pero que lo había cancelado porque era un corto, y me di cuenta que un corto de esas características no iba a poder como explayar bien esa inmersión de la que me parece que quizás te estás refiriendo. Entonces, cuando empezamos a hacer el largo, en principio estaba más preocupado por, bueno, estamos yendo a Córdoba a ver qué hacemos. Pero cuando lo armé la primera vez y se armó y era como, ¿no?, media hora, no me acuerdo, lineal, a mí me da la sensación que si bien estaba ok, estaba bien, algo le faltaba. Era raro empezar la película de esta manera. Yo sabía que iba a filmar más y que quizás eran 3 episodios que ponían uno atrás del otro, y me di cuenta que no, que para expresar ciertas ideas o ciertas emociones era necesario romper la cronología para poner un momento de María haciendo la audición inmediatamente con un momento donde María agarraba el texto por primera vez, que era necesario romper la cronología para poder hacer que el choque entre los planos, entre los momentos, fueran más fuertes y las ideas resonaran más fuertemente, o que se generara una extrañeza, o que se generara una cuestión como con la memoria, no sé, como hay algo de eso que de una manera lineal no hubiera podido ser, hubiera sido más plano. Y creo que como los huecos entre planos, los choques entre planos que contrastan, que no son continuos, permiten esa inmersión, digamos, esa incógnita, esa interesarse por algo que se está moviendo frente tuyo. Y también ejercitar como la cabeza narrativa como de otra manera, digamos. Sí, y también permite, creo, ponerse uno como un poco una en el cuerpo de María, ir acompañándola como en esta búsqueda, en este deseo, en esta, bueno, como en todo el recorrido que va haciendo, y también del personaje de Agustina, ¿no? Uno va estando acá, va estando allá, y hay un trabajo muy, muy bonito y muy difícil, creo, de haber hecho. Hay escenas como la de la entrevista, una de las entrevistas finales que hay, con el vidrio delante, y que transmite una soledad del personaje de María, que es muy intensa. María, no sé si querías contar algo en relación a los momentos de desarrollo de esos instantes, así también. Sí, la verdad es que yo los recuerdo con algo que decís de una intensidad ahí, sola, con los 8 meses de embarazo, en la audición, ¿no? Decís, con el vidrio. Esas escenas en particular confirmaban algo de lo que es actuar un poco, me quedó ese registro. Recién cuando lo escuchaba a Matías, que de tanto convivir con actores, se preguntaba, bueno, o tenía una sensación, ¿qué es actuar? ¿Qué es ser un actor, una actriz? Y es parte central del planteo, ¿no?, de la película. Bueno, la vida de estas 2 actrices en particular, y lo que padecen y lo que gozan, que son realmente dos estados muy, muy pegados en la actuación. En un ensayo te podés ir de 40 minutos un estado de goce enorme, y al minuto 2 sentís que estás fracasando. Es como muy, muy así, ¿no?, en la actuación, porque es moverse en el que no sabés, probar, sobre todo en los ensayos. Pero una función de teatro también, la arrancás y la verdad es que no sabés si te va a caer el farol, si vas a estar pésimo, como que se abre un algo. Y en esas escenas, si bien era un rodaje, yo sabía que estaba con gente, que se estaba filmando para que luego se viera en un cine, no dejaba de confirmar la necesidad y la dependencia del contacto, porque yo estaba ahí, sabía que estaba Fernando López, sabía que Matías estaba mirando y dando una indicación, incluso sabía que iba a llegar al estado de exposición en algún momento, ahora, el festival, por ejemplo. Así todo, sin alguien que te está mirando en vivo, sea un compañero con el que estás probando la escena, o sean los directores o la directora o quien sea, hay algo ahí que está en el borde de la locura. En el borde de que no es teatro, no se está actuando. Yo necesito lo tribal, hagamos el ritual. El ritual es sí o sí
con el cuerpo del otro. Y la carne, ¿no? O sea, acá yo sabía que estaba todo el equipo. Y sin embargo, qué loco, ¿está loca esta mujer, Mariel? ¿Estoy loca yo, María, que estoy disfrutando esto? ¿Estamos todos locos? ¿Qué es esta audición? Y después, años y medio después, estamos viviendo esto que estamos viviendo, que es la aislación total, donde no puede haber teatro, donde tratamos de inventar el teatro, de suplantar lo tribal de alguna manera, porque es algo que está trabado y lo necesitamos todos. Como que también se me resignifica mucho esta escena, también a raíz de algo que me compartió Matías, de alguien que lo había visto. Yo no lo había asociado así, y Matías me comparte el comentario de un conocido de él, y dije, es verdad, o sea, está aislada esa mujer. Y nosotros ahora, y me parece que lo que yo sentía de esa especie de locura, tipo, necesito actuarle a alguien, y yo sabía que le estaba actuando a alguien, confirma algo del actor, la actuación y de muchas otras disciplinas también, ¿no? Pero lo que es necesitar el rito, necesitar un ritual, y la actuación es uno de los importantes. Entonces, me parece que ver a Isabela, no sé, trae como preguntas en relación a eso, al contacto básicamente también, ¿no? A actuar como forma de contacto y de comunicación. Creo que sí, lo que decías recién de ritos, la película también está plagada de ritos, ¿no? Como pequeños ritos que van apareciendo, muchos los lleva adelante Agustina, creo, hay como unos rituales que van apareciendo, ritos ahí muy bonitos y que también le suman como otro tipo de capa a la película, otro tipo de dimensión. Hay como una energía muy linda, Agus, que también vas poniendo en esos rituales y la como materialización de cosas, No, recién pensaba algo, creo que antes estaban hablando como de cómo filmar el tiempo fragmentado, o el tiempo a lo largo del tiempo. Creo que la película da esa experiencia de una manera muy, muy fuerte, muy sensorial, ¿no? Y es difícil, ¿no? Como filmar eso, el tiempo pasando por las personas, o por los paisajes y las personas. Y creo que los rituales en la película ahondan incluso un poco más eso, ¿no? Que tenés el tiempo como más práctico en el que suceden cosas, el tiempo de las experiencias personales, que es esto, como cuánto dura para Mariel esa audición, ¿no? Ese tiempo sola atrás de ese vidrio. Y los rituales que también le agregan ese tiempo, no sé decir, llamarlo mágico, pero aparece como una instancia también, ¿no? Del destino, ¿no? El destino de Mariel, medio, desde entrada, medio lanzado, y qué va a ir torciendo ese destino, ¿no? Como sus decisiones, o las manos misteriosas de quién sabe qué. Y el tiempo está compuesto de todo eso, me parece. Está compuesto de la decisión humana, está compuesto de esos encuentros medio imprevisibles, está compuesto de las atmósferas y de las lunas llenas que te cambia el ánimo. No sé, pensaba eso muy, que eso que decís de los rituales tiene que ver con el tiempo también, las múltiples formas del tiempo, en este tiempo que la película decide contar, que son este momento medio de la vida de este personaje, que hace María. Mati, y última pregunta y ya vamos a ir cerrando, pero después de acompañarlos a lo largo de las películas en estas Shakespeareadas, ¿vendrá alguna otra más? ¿Algo en plan, en mente? Hay que ir redondeando también ahí, ¿no? Sí, ahí hay un proyecto que estamos desarrollando con Lois Patiño, que es un cineasta gallego muy amigo, que hicimos un corto que se llama Sícorax, que toma un personaje de La Tempestad, que lo filmamos en Portugal, que se ve el rodaje en Isabela, que estamos ahí con Agustina. Entonces estamos terminando la postproducción de ese corto, y el año que viene, así veremos circunstancias, tenemos la oportunidad también de desarrollar un largometraje también alrededor de La Tempestad con Lois, que en realidad es el proyecto original. Teníamos el proyecto original de Ariel, también sobre un personaje en La Tempestad, y nos dieron un apoyo de desarrollo, y con eso fuimos a la locación y aprovechamos para filmar unas cosas, y de ahí surgió este corto Sícorax. Entonces el redondeo se bifurcó y terminó siendo un corto y un largo posible que trataremos de hacer
próximamente. Así que ahí estábamos yendo. Otros trabajos. Hay algo también de esto de trabajar mientras hacíamos Isabela. Ariel era un fantasma, que de hecho está un poco puesto en esa película en Portugal, existe, es la película con Lois. Digo, entonces hay algo ahí de la vida, de lo cotidiano, que hablaba también María hace un rato, que va por ahí. Así que viene esta nueva aventura, viene este nuevo desprendimiento. Y después de ahí ya creo que ya está. Ya se puede pasar a otra historia, ya tengo otras preocupaciones, estoy teniendo, no hay, sí, es con qué obras conectás. Bueno, hasta acá, con estas obras conecto. Quizás en 15 años, en 10 años pase que conecte con mucho ruido y pocas nueces, pero ahora no. Así que... Todas viejitas, ¿no? Esa es la famosa promesa sí. En silla de ruedas, mucho ruido. Para mí hay que volver a ser Rosalinda, como con todos mucho más grandes. Hay que terminar el círculo. Hay que dar la vuelta. Hay que dar la vuelta y ustedes ahí tirándose al agua y no apareciendo más. Que no sé, viste como, basta. Viste como, basta. Como nos tiramos todos, como nos tiramos cuando fuimos de una locación a la otra. Bueno, les agradezco muchísimo toda la generosidad de estar con nosotros, de compartirnos la película, de estar acompañando este festival, de formar parte y de esta conversación que ha sido preciosa y espero que nos podamos encontrar pronto en algún lugar. Así que mil gracias y larga vida Isabela y mucho cine para ustedes. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias. Es un placer estar acá en el festival acompañando y dando la posibilidad que la película se pueda ver una y otra vez. Así que ahí avanzamos. Gracias, Ceci, a vos y a todo el equipo por todo el esfuerzo que implica en esta nueva normalidad, como dicen, para llevar adelante este festival y seguir